Hermanitos, muy buenos días. Espero que la gracia del Señor les haya acompañado esta semana que pasó y en esta nueva semana que inicia, que esa misma gracia, la gracia de nuestro Dios esté en sus vidas, en la vida de cada familia. Saludamos a la iglesia en Cuenca, los hermanos. Nos da gusto que puedan estar conectados con nosotros para estudiar la palabra del Señor. A los hermanos por la ruta del Sol, San Pedro, San Antonio, en Palmar. Hermanos, un saludo les extendemos, deseando que Dios esté con ustedes. Los hermanos en la libertad, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor esté obrando hoy a través de su palabra, su bendita voluntad en cada corazón. Vamos a cantar 2 himnos después de una oración y luego tendremos nuestro sermón dominical. Acompáñenme a orar. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y nos concedes siempre tu favor. Has provisto este medio ahora, Señor, para que tengamos enseñanza bíblica, para que a nuestros hogares pueda llegar la instrucción adecuada. Concédenos, Padre, que en este día podamos disfrutar tu palabra, que podamos allí, Señor, en nuestros hogares, tener esa reunión familiar donde podamos cantar y donde podamos también prestar atención a lo que tienes que decirnos. Bendito seas por tus misericordias y tus favores, Señor. Haz que nuestras vidas, Señor, sean cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Vamos entonces, hermanos, a cantar 2 himnos. El hermano Saúl nos ayuda en esta parte y después volvemos a estudiar el libro de Apocalipsis como lo hemos venido haciendo los últimos domingos. El hermano Saúl entonces nos ayuda en esto de los himnos. Buenos días, pastor. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días, amigos que se unen a esta transmisión en esta mañana. Gracias a Dios por permitirnos reencontrarnos una vez más por este medio. Y vamos a empezar este tiempo de alabanza primeramente leyendo la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Queridos hermanos y amigos, vamos alabando a nuestro Señor con el himno Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad.
Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La palabra de Dios dice en el Salmo 91, versículo 1 al 3: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Les invito, queridos hermanos, a alabar a nuestro Señor con el himno El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré así profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerá 1000 y 10.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y
nombre alabar. Bien, hermanitos, vamos a seguir ahora con el estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a rogarle a nuestro Dios, a nuestro Señor, que nos asista, de tal manera que su Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento, el pensamiento, nuestra mente pueda ser instruida por el Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias porque nuevamente nos permites acercarnos a tu bendita palabra. Nosotros estamos necesitados, Señor, de ser instruidos, porque sabemos que de esta manera podremos rendirte gloria y alabanza a través de nuestras vidas, porque si estamos instruidos e enseñados por el Espíritu de Dios y la palabra de tu boca, oh Señor, seguramente estaremos capacitados para rendirte gloria y alabanza de una mejor manera. Concédenos en esta mañana, Señor, poder interiorizar la verdad de tu palabra en nuestros corazones, amarla, desearla, Señor, atesorarla. Concédenos que aquellas cosas que normalmente se nos hacen difíciles de entender, hoy sean aclaradas, Señor, que conforme a tus misericordias atiendas la necesidad de cada uno de tus hijos. En Cristo Jesús rogamos esto, Señor, y esperamos en ti. Amén. Muy bien, hermanos. Para hoy nos corresponde estudiar Apocalipsis capítulo 2, del verso 12 al verso 17. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, o la carta a la iglesia de Pérgamo que el Señor le envía a través del apóstol Juan. Y dice así, Apocalipsis 2, 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, hermanos. Entonces tenemos dos asuntos particulares en cuanto a la ciudad de Pérgamo. Hay dos asuntos que hacen que esta ciudad sea especial y de hecho hacen que esta ciudad sea la más importante y de alguna manera merecedora del título de capital, ciudad capital, en la provincia de Asia Menor. Ciudad capital del Estado romano, en el Imperio Romano, pero en Asia Menor. Esta era la capital de todas estas ciudades a su alrededor. Y entonces hay dos cosas que hacen que sea merecedora de este título. En primer lugar, la cultura y el conocimiento. Tenía esta ciudad la segunda biblioteca más grande de su época, con 200.000 pergaminos. Y de ahí es que viene su nombre, mis hermanos. Pergamino era aquel material en el que se escribía antiguamente, y Pérgamo es el nombre de esta ciudad. Era una ciudad con mucha cultura, con mucho conocimiento, y su biblioteca era especial. No era una biblioteca escasa, sino que era una biblioteca muy especial, muy merecedora de un conocimiento que tenía aguardado allí, que tenía conservado, y la ciudad se jactaba de esta riqueza intelectual que poseía. Ahora, para la época, una biblioteca con esa cantidad de pergaminos
era realmente un centro de conocimiento y cultura. Allí estaban muchos de los más grandes pensadores, filósofos y médicos. La gente de grande intelecto iba allí a Pérgamo para estudiar en su biblioteca. En segundo lugar, esta ciudad era caracterizada por sus muchas deidades. Era un lugar que tenía muchos templos, es decir, que no solo era un centro cultural, sino que también era un centro religioso y, por supuesto, idólatra. Era un lugar de mucho culto, de muchas deidades, de mucha religión. Un asunto particular es que allí estaba el templo de Esculapio, dios del conocimiento y de la medicina, y era la principal deidad del lugar. Es decir, que aunque habían otros dioses en este lugar, principalmente la adoración de aquella ciudad se concentraba en Esculapio. Esculapio o Asclepios, cualquiera de los dos nombres se usaba, era conocido como Asclepios o como Esculapio, dios de la mitología griega que fue también adoptado por el Imperio Romano en su momento, por eso lo tenían allí en Pérgamo. Este dios era representado por una serpiente y se le adoraba y se conocía como el dios de la medicina. De allí viene el símbolo que los médicos usan hoy en día en todo el mundo para representar el tema de la medicina, que son esas serpientes que usted ve normalmente en los diferentes centros médicos. Y enseñaban que el padre de la medicina griega, Hipócrates, descendía de esta deidad. De alguna manera ellos ligaban a Hipócrates, un genio de la medicina griega, con este dios Esculapio. Decían que Hipócrates descendía de Esculapio. Dentro del templo de Esculapio había una escuela de medicina y hospital, al cual asistía gente enferma de todo el Imperio Romano, y esto promovía mucho el turismo, pero también promovía mucho grandes cantidades de personas que asistían en busca de mejorar su salud. Era una cosa muy importante y muy interesante porque Pérgamo concentraba a la gente en un gran número por uno de los asuntos de mayor necesidad para la raza humana de todos los tiempos, que era el tema de la salud. Así que en aquel tiempo había un templo para Esculapio, y dentro del templo había una escuela de medicina y un hospital, y la gente recurría allí. Esto hacía que la ciudad fuera muy, muy importante, no solo para la ciudad como tal, sino en el sector, en la región. La ciudad tenía un lugar importantísimo. Es a la iglesia de esta ciudad tan influyente y concurrida a la que el Señor se dirige a través de una carta. Así que vamos a ver la presentación del Señor, cómo se presenta el Señor, cómo se muestra a los hermanos en Pérgamo. El Señor dice, verso 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La verdad es que no quisiéramos recibir una nota cuyo remitente se presente de esta manera. Imagínese usted que alguien le escriba un correo hoy en día, que se usa más, y que le escriba algo así como: el que tiene la pistola recargada dice esto. Eso no es una muy buena señal. Así que esta manera en cómo Jesús está adentrándose, esta visión que nos quiere transmitir de su espada de 2 filos, ya de entrada nos habla de que Él va a tocar un tema difícil, un tema que tiene que ver con juicio, un tema que demanda arrepentimiento. Él viene con autoridad. Esa es la idea aquí. Es una carta, hermanos, a la que se le debe prestar atención.
si el que la está escribiendo es el que tiene la espada de dos filos, hay que prestarle atención, no podemos ser indiferentes. Así que luego hablaremos más adelante de esta espada, pero por ahora bástenos decir que Dios, Cristo, nuestro Señor, usa esta manera de describirse para que la iglesia sepa que es el que tiene el mando en su mano, el que les va a hablar. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor dice a la iglesia? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor conoce las obras de la iglesia y conoce que sus obras son hechas en un lugar particular. El Señor lo sabe, el Señor lo conoce. En la ciudad de Pérgamo, hermanos, escuchen, tenía Satanás su trono. Desde allí operaba. No solo que era la capital del imperio romano en el Asia Menor, sino que también era la capital del imperio de Satanás. Allí Satanás tenía su trono. En la primera carta del apóstol Juan nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y eso es muy cierto, teniendo en cuenta que Satanás ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y nuestro Señor habla de Satanás como el príncipe de este siglo, o de este mundo. Pero hay lugares en el mundo en donde Satanás obra de manera especial su maldad. Hay lugares en donde Satanás cobra ventaja enorme sobre los habitantes del sector. El domingo anterior vimos que el Señor animaba a la iglesia de Esmirna a ser fiel hasta la muerte. Ustedes recordarán esto. Y la razón por la cual Él les instaba a ser fieles es porque Él les estaba advirtiendo que Satanás los iba a meter en la cárcel para probarlos. Ahora, lo que estamos viendo allí es que, en efecto, Satanás estaba obrando su maldad contra la iglesia en Esmirna. Pero aquí, no solo que Satanás está obrando su maldad, sino que la iglesia está donde está el trono de Satanás. Allí hay una manifestación demoníaca especial. No estamos hablando de Esmirna, donde Satanás tenía influencia y alcance, como en todo el mundo, sino que ahora se está hablando a Pérgamo, donde Satanás mora, donde Satanás tiene su trono. Y esto es importante que entendamos. Si nosotros entendemos esto, entonces podremos comprender por qué hay ciudades que están tan entregadas al pecado, porque hay lugares, incluso hay barrios, en ciertas ciudades hay barrios donde el pecado abunda, donde la maldad abunda, y entonces podemos entender que en esos sectores, en esos lugares, Satanás tiene un epicentro o un centro de operaciones. Esto estaba pasando allí en Pérgamo. Satanás tenía su trono allí, Satanás estaba obrando, especialmente en Pérgamo. En este versículo Jesús menciona 2 veces que Satanás mora allí en Pérgamo. Escuche, dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí está la primera vez que él habla de que ese lugar, en cierto sentido, le pertenece a Satanás, o que Satanás está entronizado allí. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Otra vez. ¿Sí lo notan? Ahora bien, si una frase se repite en un mismo verso, el lector no puede pasar desapercibido el énfasis que el autor está haciendo al respecto. Usted, como lector de la Escritura, si encuentra un versículo donde la misma frase, palabra o frase, se repite varias veces, entonces usted tiene que prestarle atención, porque el autor está haciendo un énfasis en esa palabra. Es decir, que en este texto el Señor quiere que nosotros entendamos el hecho de que la iglesia está obrando y está haciendo su obra en la misma ciudad donde Satanás tiene su trono. Eso, hermanos, es un asunto sumamente importante para poder entender el trabajo de la iglesia.
pero también el poder del Señor y la gloria de la iglesia. El Señor Jesús entonces quería que la iglesia en Pérgamo supiera que Él no desconocía dónde era que estaban ellos. El Señor le está haciendo saber, yo sé cuáles son tus obras y yo sé dónde moras. Yo sé que moras donde Satanás tiene su trono. Yo sé que tú vives donde mora Satanás. Yo sé que Satanás está allí en la misma ciudad donde ustedes están. Entonces definitivamente ese era un lugar especial para Satanás y sus actividades demoníacas. Pero allí en el mismo lugar en donde Satanás tenía su trono, el Señor Jesús tenía su iglesia. Y era una iglesia fiel. Ahora, esto no es lo que en primera instancia se nos ocurriría, que donde reina Satanás de una manera tan especial pueda haber una iglesia que sea fiel a Cristo. Porque note el verso dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Sí lo notan? Es decir, que esta era una iglesia fiel. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Está refiriéndose a un siervo del Señor que por causa de Cristo fue asesinado, fue masacrado. Ahora, esta era una iglesia que no negaba a Cristo. ¿Usted se imagina cómo era la persecución a la iglesia en este lugar, siendo que allí tenía Satanás su trono? Es que, hermanos, pasamos muy rápido a veces leyendo ciertos textos, que no nos ocurra así con este, hermanos, porque es que aquí el texto nos está mostrando una realidad difícil para la iglesia. La iglesia literalmente estaba plantada y cimentada en el mismo trono de Satanás. Así que imagínese usted el alcance de la guerra que Satanás le estaba haciendo a la iglesia allí en Pérgamo. Ahora, no solo que allí reinaba el pecado en todas sus formas, sino que lo peor para los hermanos en Pérgamo era tener que lidiar con una persecución encarnizada, dirigida directamente por Satanás. Posiblemente Satanás en persona se hacía cargo de aquella persecución contra la iglesia de Cristo en Pérgamo. Pues bien, en medio de esa tribulación, de esa circunstancia tan difícil, estaba la iglesia de Cristo, y esta iglesia no estaba arrodillada ante el enemigo. Esta iglesia estaba atribulada, pero no derrotada. Así que podemos entender que la iglesia puede ser triunfante aún en medio de las tinieblas más oscuras. Precisamente de esto es que nuestro Señor Jesucristo habla en el Sermón del Monte, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, esta era una iglesia que alumbraba en medio de las tinieblas de Pérgamo. No estaban escondidos los hermanos. Ellos estaban testificando de Cristo. Ellos ponían en alto el nombre del Señor y morían firmes en su fe y por su fe en Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tal parece que los hermanos en Pérgamo habían tomado estas palabras del Señor con toda la seriedad y con toda la responsabilidad del caso. Y ellos estaban allí en medio de las tinieblas, alumbrando, cumpliendo el deber de ser testimonio delante de los hombres y en medio de las tinieblas acerca de Jesucristo el Salvador, el único Salvador y el único Señor. Y los hermanos allí no estaban diciendo, nos vamos de aquí, porque con esta gente no se puede vivir. Ellos hacían frente a Satanás, agarrados de Cristo, ellos no estaban huyendo. Algunos cristianos dicen, pastor, yo dejé el trabajo porque allí había muchos incrédulos, y era muy difícil mantener el testimonio allí. Usted sabe, pastor, cómo es de difícil ser un cristiano en medio de los impíos. Yo entiendo lo que tratan de decir los hermanos a veces con eso, pero no podemos echarle la culpa al ambiente para ser nosotros flojos en nuestro deber. Algunos padres dicen, mi hijo desde que entró a la universidad dejó de asistir a la iglesia.
Usted sabe, pastor, cómo es de difícil para los jóvenes eso de ir a la universidad y la presión de grupo, y entonces ellos ceden a estas cosas. Usted sabe, pastor, cómo es difícil para los jóvenes cristianos mantenerse en firme en la universidad. Si notan, hermanos, este no es el lenguaje de los evangélicos, este no es el lenguaje de los cristianos. Otros dicen, pastor, me voy a divorciar, mi casa es un infierno, mi mujer no cree en Cristo, y ser fiel al Señor en ese ambiente es muy difícil. ¿Y qué me dicen de estos de Pérgamo? De estos hermanos, de los hermanos que estaban allí con la espada en el cuello, desestabilizando el trono de Satanás, parados sobre la roca que es Cristo, alumbrando un mundo en tinieblas. ¿Qué me dice usted de ellos? O pongámoslo así mejor, ¿qué dirían ellos de nosotros? ¿Qué dirían ellos de ese joven cristiano que cree que es muy difícil dar testimonio de Cristo y mantenerse fiel en la universidad? ¿Qué pensaría un hermano de Pérgamo? ¿Qué pensaría Antipas, el siervo fiel de Cristo en Pérgamo, de un joven cristiano así? O de ese hermano que deja el trabajo porque tiene mucha presión allí en medio de los incrédulos. ¿Qué pensarían ellos? Bueno, ellos estaban allí en Pérgamo derribando argumentos y toda altivez que se levantaba contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ellos estaban allí haciendo lo que tenían que hacer. Ahora, estas no eran palabras lisonjeras de nuestro Señor Jesucristo hacia una iglesia en Pérgamo. Es que ellos habían alcanzado buen testimonio, como los famosos héroes de la fe de Hebreos 11, que por la fe alcanzaron buen testimonio. Ellos habían alcanzado buen testimonio. El Señor Jesucristo, el que se pasea en medio de los candeleros y el que tiene la espada aguda en su boca, espada de 2 filos, dice de la iglesia de Pérgamo esto. Él testifica acerca de la iglesia de Pérgamo y dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a la iglesia en Pérgamo? A Pérgamo, ¿qué le está diciendo? El Señor está reconociendo la fidelidad de la iglesia en Pérgamo. Es decir, que esta iglesia alcanzó buen testimonio. Era Cristo, el Salvador del mundo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores y el Alfa y la Omega. Es Él el que está diciendo que esta iglesia es una iglesia fiel, que mantiene en alto su nombre y retiene la fe. Gloria a Dios. Ojalá el Señor nos conceda a nosotros también, por la fe, alcanzar buen testimonio en el cielo, a través de nuestro Señor, que podamos escuchar nosotros decir un día que hemos sido buenos siervos y fieles. Gloria a Dios. Por eso, que un día entremos a su gloria siendo reconocidos como siervos fieles. Tal parece que en los días de este hermano y ahora mártir Antipas, la persecución fue muy recia, pero aún así los hermanos se mantuvieron firmes en el Señor. Ahora, hermanos, de Antipas no sabemos mucho, no hay mucho, la historia no cuenta mucho de Antipas. Hay algo que se dice por ahí, que en algunos escritos, de que Antipas fue, por supuesto, un hermano en Pérgamo que fue sacrificado de una manera brutal, que fue metido dentro de un toro de metal. El toro de metal, el toro tenía un hueco en el centro, pero era un horno, y lo metieron a Antipas allí, cuenta la historia, y le prendieron fuego al horno. Así que Antipas, si esto es verdad, murió horneado, literalmente. Un día, hermanos, escuchen, un día el Señor vengará estas cosas. Un día el Señor tomará venganza. Y hoy podemos estar seguros de que nuestro hermano Antipas está en la presencia del Señor, gozándose de lo que ahora el Señor le da en su presencia. Muy bien. Y se nos dice aquí que los hermanos, no solo Antipas, sino que los hermanos
seguían siendo fiel, aun cuando el siervo Antipas murió por causa del evangelio. Estos hermanos, no solo era que es Antipas, no es que la iglesia era una iglesia fiel. Gloria a Dios por eso. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Podemos decir que el Señor sigue cumpliendo hasta hoy su propósito de desbaratar el dominio de Satanás en el corazón de los hombres, en las ciudades, en los países, en las naciones, y que para eso sigue usando a su iglesia. Podemos decir que la iglesia está llamada a hacer su obra en medio de un mundo hostil, donde la obra de Satanás es constante. Podemos decir entonces que no hay cosa más importante para la iglesia o para el creyente que ser retenedores del nombre de Cristo o ser fieles a la fe que nos es o que nos fue dada en Cristo Jesús. Es decir, usted y yo tenemos que ser retenedores de la fe, no titubear en nuestras creencias, no titubear en la certeza que tenemos de que lo que la palabra de Dios dice es verdad, es verídico. Así que es importantísimo, hermanos, que nosotros entendamos este deber que tenemos, que aún en medio de la obra más difícil o más recia de Satanás contra la iglesia tiene el llamado a permanecer fiel, firme, delante de su Señor. Quiera Dios que así sea con nosotros. Podemos decir que Satanás es el incansable enemigo de nuestras almas, que es un ser real y que establece trono en ciertos lugares, donde de manera particular acentúa su astucia e influencia en el corazón de los incrédulos. Podemos decir que, a pesar del poder de Satanás, la iglesia de Cristo siempre resplandecerá y obtendrá la victoria. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso lo podemos afirmar y aquí lo estamos viendo. ¿Qué es lo negativo de esta iglesia? Porque hay una cosa que el Señor tiene contra la iglesia. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El Señor tiene unas pocas cosas contra la iglesia en Pérgamo. Básicamente dos cosas, y es el hecho de que la iglesia albergaba o permitía en medio de ella a dos grupos de personas en particular. Estos son los que retienen la doctrina de Balaán y los nicolaitas. Habían dos grupos dentro de la iglesia que la iglesia los permitía. Es decir, dos grupos de personas que decían que eran cristianos, pero que al mismo tiempo tenían dos doctrinas que Dios aborrecía: la de Balaán y la de los nicolaitas. Que vale decir, estas dos doctrinas tenían mucho en común. Dos cosas caracterizaban a los seguidores de Balaán. Primero, enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. En los tiempos en que el pueblo de Israel iba por el desierto de mano de Moisés, el rey de Madián uno de los reyes de Madián llamado Balac, llamó a un profeta llamado Balaán. Aquí quiero que no se confundan, porque los nombres son muy parecidos. Era un rey de Madián que se llamaba Balac. Este mandó a llamar a un profeta de Jehová, y el profeta se llamaba Balaán, que es el famoso profeta de la burra que hablaba. Y lo mandó a llamar el rey a Balaán para que maldijera al pueblo de Israel. Dios se le apareció al profeta, usted conoce la historia, y le prohibió hacer tal cosa contra su pueblo. Pero Balac, el rey, le ofreció muchas cosas a Balaán, el profeta, con tal de que maldijera a Israel. De esta manera, Balaán, tentado por la codicia, lo intentó varias veces, le siguió el juego al rey Balac, porque de alguna manera buscaba que Dios lo aprobara en esto de maldecir a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero en todas las ocasiones Dios se lo impidió. Balaán era un hombre codicioso, y como no pudo maldecir al pueblo de Israel, le dio un perverso consejo a Balac. Le dio un consejo a Balac. ¿Cuál fue el consejo? Que Balac introdujera a las mujeres hermosas de Madián en el pueblo, introdujera a estas mujeres, las metiera al pueblo, las mandara a seducir a los hijos de Israel.
y que al cometer pecado sexual e idolatría, los hijos de Israel con estas mujeres de Madián, el favor de Dios se quitaría del pueblo de Israel, y entonces algún chance tendría el rey Balac para derrotar a los israelitas. Era una cosa así medio maquiavélica, hermanos. Una cosa bien pensada, pero bien mala. Así que esto lo leemos aquí, en Números 25, 1 al 3, escuchen. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Es decir, que dio resultado lo que Balaán había aconsejado. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el pueblo fornicó con las hijas de Moab, es decir, con las madianitas, fornicó. El pueblo se fue en pecado sexual con aquellas mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y además, estas mujeres los hicieron comer de lo sacrificado a los dioses, a los dioses paganos, en especial a Baal Peor. Es decir, no solo cometieron fornicación, sino que cometieron idolatría y terminaron comiendo de lo sacrificado para los ídolos y adorando a los ídolos. Este fue el pecado de Israel, y entonces la ira de Dios se incendió contra Israel. Ahora bien, en Números 31, 1 al 3 leemos así. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, ahora, paremos un momentito aquí antes de seguir. Note que aquí está diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. ¿Sí lo nota? Dios está hablando de venganza porque ya lo vamos a ver. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián. Escuchen, y hagan la venganza de Jehová en Madián. ¿La venganza de qué? La venganza porque las mujeres de Madián hicieron tropezar a los hijos de Israel. Escuchen. Versículo 15 y 16 de Números 31. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Así que el pueblo salió y fue y mató a los madianitas. Incluso Balaán, el profeta, murió allí. Y usted le dejo esa tarea en la casa para que lea Números 31. Y ellos le perdonaron la vida a las mujeres. Y mire lo que dice Moisés, les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ellos se trajeron a todas las mujeres. He aquí, escuche, que aquí está la respuesta a lo que estoy diciendo. He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces el punto es este. Los hijos de Israel fornicaron con las mujeres de Madián. Ellas hicieron que el corazón de los hijos de Israel tropezara y cayera en fornicación y en idolatría. Por esta razón, la ira de Dios se incendió contra los hijos de Israel y hubo una gran mortandad como castigo por el pecado de los israelitas de haberse desviado tras las mujeres de Madián. Llegó el día, antes de que Moisés fuera recogido con los suyos, antes de que Moisés muriera, llegó el día en que Dios le dice a Moisés, hay que hacer la venganza del pueblo de Israel sobre Madián. Moisés llama a los israelitas y les dice, ustedes tienen que armarse en algunos y hay que ir a hacer la venganza de Jehová contra Madián. Los israelitas van, los matan a todos, entre esos al profeta traidor, y se traen a todas las mujeres. Moisés no entiende por qué. Moisés dice, ¿cómo se les ocurre hacer algo así? He aquí, por consejo de Balaán. Recuerda que ese es el consejo que Balaán le dio a Balac.
Ellas fueron causa de que los hijos de Israel, ¿ellas quiénes? Las mujeres de Madián, prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo gran mortandad en la congregación de Jehová. El Señor vino a vengar el tropiezo que los hijos de Madián pusieron en Israel. Él tomó venganza de eso. Él vengó a los muertos que salieron por haberse desviado del Señor. Noten entonces ustedes que el consejo de Balaán el profeta fue que hicieran tropezar a los israelitas a través de las mujeres hermosas, y éstas condujeran posteriormente a los hijos de Israel a postrarse ante los dioses paganos, en este caso y de manera especial ante Baal peor. Entonces hizo tropezar a los hijos de Israel en fornicación y en adoración pagana. En la iglesia de Pérgamo, hermanos, el Señor Jesús dice que hay algunos impíos a los que Cristo identifica como los que retienen la doctrina de Balaán, es decir, que estos hacían tropezar a los hermanos en asuntos sexuales y en idolatría. Dos cosas que decir. Primero, hermanos, debemos cuidarnos de las mujeres no cristianas que asisten a la iglesia, porque no sabemos si Satanás las quiere usar para hacernos tropezar en pecados sexuales. Eso puede parecer muy liviano o pudiera sonar muy machista, pero usted y yo no sabemos lo que Satanás se propone contra la iglesia de Cristo, así que no podemos ser descuidados con estos asuntos. En segundo lugar, hacer tropezar a un hermano es un asunto al que Dios toma o contra el que Dios toma venganza de manera personal y radical. Si usted sigue leyendo la historia, solo dejaron a las mujeres vírgenes y al resto las mataron y acabaron con ese pueblo. Si usted nota, la venganza de Jehová fue terrible, porque Dios no pasa por alto cuando alguien hace tropezar a sus hijos. Hermana, a usted le puede parecer cosa liviana vestirse ceñida o apretada o escasa de tela, pero ni a los ojos del varón, es decir, de los hombres, es cosa liviana por causa de la debilidad de nuestra carne, ni para Dios es cosa liviana a causa de su santidad y de su celo por sus hijos. Hacer tropezar a un hijo de Dios, mejor le sería al tal o a la tal que se le amarrase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase al fondo del mar. ¿Quién dijo esto? El mismo Señor Jesucristo. Así que estamos viendo aquí que en la iglesia de Pérgamo habían algunos que retenían la doctrina de Balaán, es decir, habían tomado esa manera, ese proceder de Balaán, y estaban allí poniendo tropiezo a los hijos de Dios a través de asuntos sexuales, siendo livianos con el tema sexual, pero también siendo livianos con asuntos sacrificados a los ídolos y todo este tema. Si usted sigue leyendo la historia de Balaán, la cosa pues va a ver que terminó muy mal para las mujeres de Madián. El día en que el Señor, por ese pecado, tomó venganza. Lo que guiaba a estos falsos cristianos, a los que seguían la doctrina de Balaán allí en Pérgamo, lo que principalmente los guiaba a ser tropezadero era el lucro personal, la codicia. Eso los guiaba. Hablando de falsos maestros, Judas nos dice lo siguiente, escuche, verso 11 de Judas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron, escuche, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Él está hablando de los falsos, Judas está hablando de los falsos maestros, y nota y hace ver como una de las características de los falsos maestros es el lucro, y une esa idea de lucrarse con las cosas del Señor con la manera en como Balaán quiso lucrarse.
con los asuntos de Dios. Noten, ay de ellos, ese ay es como un juicio, ay, no sabe lo que viene. Pobrecitos ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Pues el camino de perdición. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. ¿Sí lo notan? Los falsos maestros tienen estas características. Es por lucro, es por dinero que los falsos maestros enseñan a la iglesia cosas contrarias a Dios para hacerles pecar. Mire, cuando usted escucha a un predicador que le dice a un hombre que diezme, no sé, que traiga $100 y que Dios le va a devolver 100 veces más, 10 veces más, cuando usted escucha un predicador así, está tentando a ese hombre. Un predicador que se para frente a una congregación y le dice que le traiga a Dios $10 y que Dios le va a devolver 100, lo que está haciendo es haciendo tropezar, los está tentando. ¿A qué los está tentando? A varias cosas. Uno, los está tentando a la codicia. Está sacando la codicia del corazón, los quiere hacer caer en codicia. ¿Sí me estoy dando a entender? No es una cosa liviana el tema de esta farsa de la doctrina de la prosperidad. Es que son hombres impíos que están siendo de tropezadero para aquellos que están buscando el camino de Dios. O digámoslo así, hay un grupo grande entre esos hombres que están allí sentados en un templo, en un escenario, y dentro de todos esos también hay algunos creyentes verdaderos, es muy probable. Y el asunto es que este predicador está arrastrando a todos estos hombres y mujeres al error. Los está llevando a ser codiciosos y los está introduciendo a pensar de Dios lo que Dios no es, y los está llevando a creer en algo que Dios no ha dicho. Los está conduciendo al error, los está tentando para que caigan en ese lazo de muerte. Esta es la razón por la cual los falsos predicadores de la falsa prosperidad nunca hablan del pecado de la manera en cómo deben hacerlo. Al contrario, hacen chistes de los pecados sexuales y de los pecadores se burlan y desprecian a los que predicamos sobre el pecado y sobre el infierno y sobre el arrepentimiento. Y la realidad es que para ellos no es conveniente hablar del pecado ni del infierno. Si lo hacen, muchos de los que los siguen los abandonarían y entonces ya no hay ingresos a sus cuentas bancarias. Son millones de personas a los que hacen tropezar y caer en la egolatría, en el error. De la mano de estos estaba otro grupo. Otro grupo estaba en la iglesia de Pérgamo y era el grupo de los Nicolaitas. Estos en cambio convierten la libertad en libertinaje. En la iglesia de Éfeso estos fueron expulsados, ya lo vimos hace 2 domingos atrás. Los aborrecían, la iglesia aborrecía a estos hombres y los expulsó. Pero aquí, en la iglesia de Pérgamo, estaban siendo indulgentes con ellos, los estaban tolerando. Y el Señor dice, ustedes están tolerando a los nicolaitas que tienen esa doctrina que yo aborrezco. Esto decía, si usted ya ha creído en Cristo, ya es un hijo de Dios. Así que no importa lo que usted haga. Ya el Señor no cuenta las cosas malas como pecado. Usted ya fue perdonado, así que usted puede vivir como quiera, porque usted ya creyó. Esa era la enseñanza en términos muy generales, por supuesto, de los nicolaitas. Y el Señor dice, yo aborrezco esa doctrina. Note usted una cosa importante, y es el hecho de que Dios aborrece la doctrina de los nicolaitas. Y los hermanos de Pérgamo no la aborrecían. Quizás eran indiferentes. No era muy relevante para ellos que hubieran algunos libertinos entre la iglesia. Y esto es grave, porque a esta generación de creyentes se nos ha enseñado a amar, pero no a aborrecer. Pero el llamado al evangelio siempre ha tenido 2 características inseparables. Por un lado, amar a Cristo y a todo lo que Cristo ama, y por otro lado, aborrecer todo lo que Cristo aborrece. Si usted está dispuesto a seguir a Cristo, debe estar dispuesto a aborrecer todo lo que Cristo aborrece.
Usted no puede estar en paz con el que tiene la espada de dos filos en su boca y al mismo tiempo estar en paz con la falsa doctrina o con los pecados sexuales. El mensaje del Evangelio demanda amor tanto como aborrecimiento. De hecho, el amor demanda aborrecimiento. Usted no puede amar si no aborrece. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros debemos ver que la doctrina de Cristo demanda un apego a Cristo y a las cosas de Cristo, pero demanda una separación y un aborrecimiento a las cosas que Cristo aborrece y a las cosas de las que Cristo está separado. Así que la inmoralidad y también la codicia y todos estos asuntos con los cuales muchos falsos predicadores están haciendo tropezar a las ovejas, todos estos asuntos deben ser tomados con seriedad, porque el Evangelio nos demanda separarnos de estas cosas. Ahora, aquí está la exhortación de Cristo a la iglesia. Por tanto, ¿por qué? Pues porque retienes a estos hombres allí, los tienes allí, a los que siguen la doctrina de Balaán y a los nicolaitas. Por tanto, porque los tienes ahí, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Note que aunque los malos eran otros, el llamado a la iglesia es al arrepentimiento. ¿Sí lo nota? Que no era la iglesia, en términos generales, la que retenía la doctrina de Balaán, ni la que retenía la doctrina de los nicolaitas. No. Había un grupo de personas que era fiel, pero Dios le dice, porque usted los tolera, tiene que arrepentirse. El tolerar la falsa doctrina o a los que enseñan falsa doctrina en la iglesia es para Cristo un pecado del que debemos arrepentirnos. El apóstol Pablo le dice a uno de sus discípulos: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Pero los predicadores hoy día dicen, no, eso hay que hablar es del amor. Esto yo no voy a poner a hablar del infierno, dicen los predicadores. Yo los he escuchado, los he visto en conferencias. Nosotros vamos a hablar del infierno. Hay que hablar de amor. La gente necesita amor. Hablemosle de un Dios de amor. Ten cuidado de la doctrina. No que vamos a hablar de doctrina. Eso la doctrina divide a la gente. No nos pongamos a hablar de doctrina. Pongámonos de acuerdo en aquellas cosas en las que coincidimos y vamos para adelante. Así habla la gente. Eso no es lo que dice la Escritura. El Señor le está diciendo a los hermanos en Pérgamo: ustedes tienen que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De tolerar la falsa enseñanza en la iglesia, la falsa doctrina en la iglesia. Tienen que arrepentirse. Ese es un pecado. Así que nosotros tenemos el deber de arrepentirnos, por un lado, si hemos tolerado la falsa enseñanza, pero también por otro lado tenemos el deber de señalar la falsa enseñanza y llamar a los falsos al arrepentimiento. Porque la falsa enseñanza hace tropezar a los hermanos en el error, igual que los asuntos de inmoralidad. Así que entonces el Señor les dice que si no se arrepiente, le dice a la iglesia, vendrá Él y peleará contra ellos con su espada de dos filos que sale de su boca. Ahora, peleará no contra la iglesia, sino contra los que están ahí, que retienen la falsa doctrina de Balaán y de los nicolaitas. Ahora, quiero que noten algo importantísimo, pero muy importante, y es que el Señor está siendo paciente con todos, incluso con los que hacen tropezar a los hermanos. Él está instando a la iglesia a no tolerar a aquellos, a no ser tolerable con los que retienen esta falsa doctrina y que son de tropiezo. Les está diciendo, ustedes no pueden tolerarlos, pero lo que el Señor busca con esto es que la iglesia exhorte y discipline a estas personas para que a través de la exhortación procedan al arrepentimiento. Si el Señor los quisiera destruir, ya los había destruido, pero no los ha destruido. ¿Sí me estoy dando a entender? Aquí hay misericordia.
hay que llamar a estos falsos maestros al arrepentimiento. La iglesia tiene que levantarse y llamarlos al arrepentimiento. Si no se arrepienten, tanto la iglesia como los falsos cristianos, el Señor vendrá a ellos en juicio. Pero note usted que sí hay esperanza de salvación para estos falsos creyentes y que esa esperanza descansa en los hombros de la iglesia. Escúcheme, si hay una manera en que los que tienen falsa enseñanza se conviertan al Dios vivo y verdadero y vivan de acuerdo a las enseñanzas de Dios, si hay una esperanza para ellos, esa esperanza Dios la depositó en el ejercicio constante de la iglesia. Es decir, que la iglesia tiene que predicar la verdad, enseñar la verdad, disciplinar en el contexto de iglesia, hacer lo que tiene que hacer, y de esta manera los incrédulos o los que están siendo de tropiezo o los que tienen falsa doctrina pueden escuchar el verdadero evangelio y venir al arrepentimiento. Hay esperanza para ellos, pero la iglesia es la que primero debe arrepentirse por tolerarlo y luego debe exhortar para que procedan también al arrepentimiento. Ahora, note usted que es con la espada de su boca. El Señor vendrá y juzgará con su palabra, los medirá con sus mandamientos, y esos mandamientos los condenarán. Escuche, Juan capítulo 12, verso 47 al 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Estos falsos maestros estaban escuchando todo el tiempo la palabra de Cristo, pero la rechazaban, gozando de cierta manera del hecho de que Cristo no había venido a condenar, sino a salvar. Porque eso es verdad. Cristo no vino a condenar, Él vino a salvar. Pero Cristo tiene una espada de dos filos, que sirve para salvar en tiempos de gracia, pero también sirve para destruir en tiempos de juicio. Ahora estamos en un tiempo de gracia, y Dios, el Señor Jesucristo, está usando su palabra para llamar al arrepentimiento, para llamar a la gente a la fe, para llamar al que está cansado a descansar en Él. Está llamando a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Estamos en ese tiempo bendito de la gracia, y ese es un tiempo en el que el Señor obra a través de su palabra, que es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un arma poderosa. Pero por otro lado, esa misma arma es la que Dios usa y usará para juzgar a los hombres si no se arrepienten. Y aquí está advirtiendo, el amor de Cristo lo lleva a hacer advertencias a los rebeldes una y otra vez. Él es compasivo, Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia. Él está hablando constantemente una y otra vez. Y aquí entonces llega un punto en el que dice, si no te arrepientes, vendré a ti y haré juicio con la espada de mi boca. Luego entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido es Cristo. Cristo es la satisfacción del alma humana. Él es el pan que descendió del cielo. Él es la porción de los vencedores, de aquellos que no toleran ni el pecado ni la falsa enseñanza en la iglesia, ni a los que hacen tropezar a los creyentes con su sensualidad y deseos carnales. Una piedrecita blanca. Aquí la mayoría de los intérpretes bíblicos concuerdan de que esto tiene que ver con un asunto legal, de la manera en cómo se llevaban los juicios, los asuntos judiciales en los estrados allí en Pérgamo. Y se dice, la historia cuenta, los registros dicen que cuando una persona iba a juicio, estaba allí el juez, y entonces cuando las evidencias mostraban que la persona era inocente, que la persona era sin culpa, se le declaraba inocente poniéndosele en la mano una piedrecita blanca.
Si la persona era culpable, se le ponía una piedrecita negra. Así que es muy probable que Jesús esté refiriendo a esto. Que de alguna manera el Señor está diciendo, el que venciere, el que no tolere a la falsa enseñanza, ni a los que son de tropezadero en la iglesia, el que salga victorioso frente a estas cosas, el que sea fiel hasta el final, este será declarado, a este lo declararé justo, santo y puro. Es posible que esto es lo que quiere decir este tema. El que quiere será declarado inocente de pecado en el día del juicio, el día en que el Señor venga con su espada de dos filos para destruir a los que enseñan herejía y hacen tropezar a los hermanos. Ese mismo día nos declarará inocentes delante de su juicio, porque Cristo es nuestra justicia. Cristo es el justo y el que justifica, y es Él el que declara inocente al que persevera hasta el fin en la fe del Hijo de Dios. Es decir, aquel día glorioso, cuando usted venga y se presente delante de Cristo, Cristo vendrá, y si usted ha sido fiel, el Señor le declarará justo y le dará un nuevo nombre. Es una manera de decir que usted entra a otro estado de vida, de una vida de perfección. Usted entra a gozar de los deleites del siglo venidero en toda la plenitud, cuando Cristo venga con su espada de dos filos en la boca, sí, pero esa espada será de bendición para los creyentes que han perseverado en la fe, y será de juicio para aquellos que han sido de tropiezo y que han seguido tras la doctrina del error. Usted, mi hermano, debe considerar estas cosas, porque estas cosas no son livianas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, no importa cuán difíciles sean las cosas, ahora usted puede estar viviendo una providencia muy difícil. Satanás quizás puede estar poniendo un trono muy cerca de su casa, o muy cerca de nuestra iglesia, o en nuestra ciudad. El que tiene la espada de dos filos está con nosotros, se mueve en medio de su pueblo, y la victoria es segura, porque Él es el comandante en jefe, que va adelante con su espada de dos filos. Hermanos, no importa cuánta corrupción aparece constantemente en el mundo religioso, el que tiene la espada de dos filos nos manda a no ser permisivos con el mal y a proclamar el nombre del Señor a toda criatura, y a poner la luz del Evangelio en lo alto, en la cima, allí donde Dios es reconocido y glorificado por sus hijos. Y los que vean a los cristianos siendo luz, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, la declaración de inocencia es el premio para aquellos que salgan victoriosos. El Señor cumplirá su promesa. Pero usted y yo tenemos que ser vigilantes. Y tenemos que ser vigilantes, hermanos, y tener cuidado de no ser nosotros piedra de tropiezo. Entonces, usted no puede decir, no, sí, y yo no hice mentira al hermano. Yo le hice mentir, y entonces yo le dije no sé qué cosa y el hermano no sabía qué decir, y yo sé que me mintió. A veces somos piedra de tropiezo, hermanos. A veces somos piedra de tropiezo. Usted no puede decir, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí. No, usted debería importarle lo que la iglesia piense de usted. Y quiero finalizar con esto, porque es que a veces nos parece cosa liviana pensar que la manera en cómo hablamos, los gestos que hacemos, las actitudes que tenemos, las acciones que tomamos, que eso es un asunto mío. Eso es mío, en mi vida no se mete nadie. Yo digo lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Hay hermanos que parecen que estuvieran peleando todo el tiempo. Es que yo sí le digo la verdad en la cara a la gente. Yo sí no titubeo con eso. Yo sí la voy diciendo de una vez. ¿Qué es eso? Los incrédulos hablan así, pero los hijos de Dios no. Nosotros nos debemos, escuche, nos debemos a Cristo y a la iglesia, y no podemos hablar de tal manera que podamos ser piedra de tropiezo o dañar el corazón de los hermanos.
Usted tiene que ser paciente, usted tiene que ser noble, usted tiene que ser misericordioso y compasivo. No, pastor, es que yo sí voy diciendo. No. Espere un momento. Ya miró lo que pasó allá con el pueblo de Israel y con los hijos de Madián. Usted ya observó, ya le mostré. No es un tema de que, pastor, es que yo soy así. No, si es que usted es así, pues cambie. Tiene que cambiar. De eso se trata, hermanos. Pastor, pero es que yo siempre he sido así. Bueno, las demandas de Cristo siempre son las mismas. ¿A qué vamos a considerar? ¿La forma en como usted es? ¿O vamos a considerar las demandas de Cristo? ¿Qué va a seguir usted? ¿Su corazón pecador o las instrucciones de Cristo? Ese es el punto. Nosotros ya tenemos que madurar, crecer. Nosotros no podemos seguir hablando como los incrédulos. Pastor, pues yo sí, el otro día me estaba tomando unas cervezas por allá y un hermano me vio y qué pena, pastor, pero mi conciencia está tranquila. ¿Su conciencia está tranquila? A usted un hermano lo ve beber, un hermano que cree que no deberías beber y te ve beber y tu conciencia está tranquila. ¿En serio? Pastor, pues yo sí le levanté la voz. Yo sí le levanté la voz a mi esposa. Pero mi conciencia está tranquila, pastor, porque yo, mire, yo sé que yo estoy en lo correcto. ¿Sí? Y le levantó la voz y está en lo correcto. ¿Me estoy dando a entender? Hermanos, escuchen. Dios no tolera las piedras de tropiezo. Mejor le es que se amarre en el cuello una piedra de molino y sea echado al fondo del mar. Estos son los asuntos prácticos con los cuales nosotros tenemos que embellecer la religión cristiana. Estos son los asuntos prácticos con los cuales nosotros somos luz en medio de un mundo de oscuridad, incluso aunque Satanás tuviese su trono en nuestra ciudad. Porque no podemos, hermanos, conducirnos como los hijos del diablo. Somos hijos del Dios viviente. El que tiene la espada de dos filos es nuestro comandante en jefe, nuestro Señor y nuestro Rey. Que Dios nos ayude y que el Señor nos ayude a entender que debemos amar la doctrina bíblica. Debemos, hermanos, amar la doctrina bíblica. Pastor, es que yo no voy a estudiar lo de la confesión de fe los domingos a las 9:30 porque... Ay, pastor, la verdad es que la teología no es lo mío. ¿Y qué es lo suyo, hermano? ¿La serie de Netflix? ¿Las redes sociales? ¿Qué es lo suyo? Cuénteme qué es lo suyo. Porque lo que es de la iglesia es la doctrina bíblica. ¿Cómo puede usted retener lo que no conoce? ¿Y cómo puede conocer si no estudia? Yo veo, hermanos de mi iglesia, yo veo que muchos no se conectan. Cuando ahora en la Providencia estamos por este medio y veo que varios no se conectan. Tenemos el tiempo de oración por esta aplicación Zoom. Varios no se conectan. Y yo digo, no, ya se conectarán mañana. Tampoco se conectan mañana. Y uno dice, ¿no les importa? ¿No les importa? ¿No les importa lo que piensen los hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Y sus hermanos se preocupan por usted. A usted no le importa decir, ¿y por qué el hermano tal no se conecta? ¿Y por qué el hermanito, por qué la hermanita no se... A usted debería importarle. Hay que cambiar, hermanos. Hay que ajustarnos. No sea que Dios tenga que hablarnos y reprendernos de una manera dura. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Amemos la doctrina. Limpiemos nuestras manos, nuestros corazones del pecado. Seamos fieles a Cristo. Y al mismo tiempo gocémonos en nuestra esperanza, en nuestro Señor. Aprendamos, hermanos, a vivir piadosamente, a ser constantes. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros y que el Señor, a pesar de nuestra debilidad,
pueda dar buen testimonio de nuestra fe. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos más tarde a las 6:30 en un en vivo para seguir estudiando la palabra del Señor. Un abrazo grande, que tengan una feliz tarde. Permítanme hacer una última oración. Padre, gracias. Gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia en Pérgamo, Señor. Gracias por la fidelidad de esos hermanos que se convierten en un testimonio que nos enseña de tu obra en el corazón, de cómo tú, Señor, perfeccionas aún en medio del sufrimiento y de las pruebas a tu iglesia. Enséñanos a ser fieles también. Permítenos, Señor, un corazón dedicado a las cosas tuyas, un corazón sincero. Perdónanos por todas las veces que hemos sido piedra de tropiezo. Perdónanos por haber hecho tropezar a tantos hermanos. Y ayúdanos, Padre, para que limpiemos nuestro corazón y nuestra alma, y nuestras manos y nuestro ser de toda imperfección. Límpianos, Señor, de todo lo malo, y nunca nos dejes, Señor, desviarnos tras la avaricia, tras la codicia, tras la inmoralidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor me les bendiga, mis hermanos. Nos vemos a las 6:30.